Mis queridos seguidores, bienvenidos a mi canal. Por favor, no se olvide de como el vídeo y suscribirse a mi canal. Llevábamos mucho tiempo acostumbrados a escuchar el nombre de Francesca Chillemi en un rincón silencioso. Sin embargo, esta vez rompió su silencio, y lo rompió de tal manera que el mundo de las revistas casi se conmueve. Hablando de la creciente tensión entre Demet Özdemir, Can Yaman y Atay Ulusoy, Francesca hizo estallar la bomba con sus declaraciones. Además, sin elegir sus palabras, utilizando expresiones contundentes y bastante duras. Francesca Chillemi, que asistía a una entrega de premios en Italia, perdió la paciencia ante las insistentes preguntas de la prensa. Primero intentó evitarlo, no sería correcto que hablara de este tema. Sin embargo, después dejó claro lo perturbada que estaba por la agitación en la vida de Can Yaman. Can estaba a punto de formar una familia de verdad, quizá por primera vez en su vida. Pero Demet le trata como basura. La paciencia de un hombre tiene un límite, dijo nada más congelarse el ambiente. Estas palabras se extendieron por las redes sociales en cuestión de minutos. Todo el mundo empezó a preguntarse el motivo del duro arrebato de Francesca. Según las acusaciones, Francesca no solo era una vieja amiga de Can Yaman, sino también alguien que le servía de mentora de vez en cuando. Estaba al tanto de cada tormenta en la vida de Can y le acompañaba en cada crisis. Sin embargo, el constante distanciamiento de Demet Özdemir despreciando los sentimientos de Can, su candente relación con Atay Ulusoy y las imágenes enfrentadas que salieron a la palestra en los últimos días habían enfurecido a Francesca. Francesca continuó sus declaraciones: una persona puede equivocarse, incluso 2 veces. Pero es inaceptable humillar constantemente a alguien y luego hacerse pasar por inocente. Demet solo maneja a Can en función de sus propios planes profesionales, afirmó, yendo aún más lejos en sus afirmaciones. Según ella, Demet solo quería a Can Yaman con ella cuando lo necesitaba, y en otros momentos lo estaba apartando de su vida. Lo que dijo Francesca aquella noche tuvo un efecto de choque en la fachada de Demet Özdemir. Su círculo cercano creó inmediatamente una mesa de crisis. Los asesores de prensa de Demet argumentaron que no debía responder directamente a las declaraciones de Francesca. Sin embargo, Demet pensaba de otra manera. Según las acusaciones, Demet se desahogó diciendo: no he tratado a nadie como basura, protejo mis propios límites. ¿Por qué se entiende tan mal que una mujer se proteja a sí misma? Mientras tanto, el comportamiento de Can Yaman también fue notable. Tras las declaraciones de Francesca, eliminó su foto de perfil en Instagram durante unas horas y no hizo ninguna publicación. En los lobbies de las revistas, este movimiento se interpretó como una indicación silenciosa de que Can aprobaba las declaraciones. Más tarde, sin embargo, una fuente cercana a Can dijo: Can no quiere que este caos crezca. Sobre todo antes de que nazca su hijo, quiere que todo se calme un poco, dijo. Lo más interesante del trabajo fue que Francesca apuntó no solo a Demet, sino también a Atay Ulusoy al hacer estas declaraciones. No debemos olvidar que Atay es un viejo amigo de Can. Pero algunos amigos prefieren apuñalar al otro por la espalda cuando tienen la oportunidad, dijo, criticando abiertamente a Atay. Según Francesca, la cercanía entre Atay y Demet no era mera coincidencia, era una cercanía creada intencionada y deliberadamente. Tras estas palabras, comenzaron los disturbios en el frente de Atay Ulusoy. Atay, conocido siempre por su talante tranquilo, no pudo controlar los nervios esta vez y dijo a su círculo privado: que se ocupe el de su propia vida, yo no necesito apuñalar a nadie por la espalda, por Francesca. Los amigos íntimos de Demet reaccionaron muy duramente contra Francesca. Una amiga de Demet dijo: Demet es una mujer que nunca ha hecho mal a nadie a lo largo de su vida y ha intentado caminar sin quebrarse. Pero detrás de cada mujer fuerte, hay alguien que no puede atraerla. Francesca es una de ellas, dijo, adoptando una postura clara. Tras los hechos, se produjo una división en las redes sociales. Un grupo apoyó a Francesca y argumentó que Demet debería ser más amable y justa con Can. La otra parte defendió a Demet y dijo que no se debe vilipendiar la protección de la vida de una mujer. Especialmente con el intenso apoyo de los defensores de los derechos de la mujer, Demet recuperó una fuerte posición en las redes sociales.
Mientras tanto, Francesca Chillemi regresó a Italia tras sus declaraciones. Sin embargo, soltó una última bomba antes de marcharse. Dijo a su círculo cercano: aún no he hablado. Si es necesario, revelaré todo sobre Demet. Todo el mundo se entera de quién utiliza a quién y cómo, qué juegos se traen entre manos, dijo supuestamente. Estas palabras causaron un nuevo pánico en el entorno de Demet. Porque se sabía que algunos momentos privados que Can y Demet habían vivido en el pasado eran del conocimiento de Francesca. Un día después de la mesa de crisis establecida en el frente de Demet Özdemir, llegó el paso esperado. Demet hizo una declaración en las redes sociales, aunque no directamente dirigida a Francesca Chillemi, pero con un significado muy claro y profundo. Escribió las siguientes frases bajo una foto en blanco y negro que compartió. Los que conocen la verdad no hablan, y los que hablan no conocen la verdad. Este breve pero contundente mensaje se percibió como una clara referencia a Francesca. Muchos comentaristas de la revista afirmaron que Demet mostraba con estas palabras confianza en sí misma y señalaba que no entraría en más polémicas. Sin embargo, entre bastidores se rumoreaba que Demet estaba mucho más enfadada y se preparaba para tomar medidas serias contra Francesca. Informaciones procedentes del círculo cercano a Demet indicaban que la joven actriz podría iniciar un proceso judicial contra Francesca. Una demanda que se presentaría por dañar la reputación y atentar contra los derechos personales podría haber acorralado seriamente a Francesca. Sin embargo, Demet quería tener una reunión privada con Can Yaman antes de dar este paso. Esta reunión sería el comienzo del gran enfrentamiento que el mundo de las revistas estaba esperando. Supuestamente, Demet y Can se reunieron en una apartada villa de Estambul. En este encuentro privado que duró horas, Demet expresó entre lágrimas su malestar por las palabras de Francesca. Se supo que ella dijo: nunca apuñalé a nadie por la espalda, nunca te traicioné, y expresó claramente que aún siente amor por Can. Can Yaman se mostró muy cauto en este encuentro. Dijo que las declaraciones de Francesca también le dolían a él, pero que había un gran lío y que todos debían dar un paso atrás. Aunque estas palabras reconfortaron un poco a Demet, la falta de apoyo definitivo de Can abrió una profunda herida en el corazón de Demet. Mientras se producían estos acontecimientos, Francesca Chillemi no estaba de brazos cruzados. En cuanto regresó a Italia, volvió a causar revuelo con su respuesta a la pregunta: ¿te arrepientes?, en un programa de televisión al que asistió. No, no me arrepiento. Alguien tenía que decir la verdad. Si una persona desprecia la vida de los demás, también es un delito callarse, dijo, casi desafiante. Gracias por vernos. No olvides darle a like y suscribirte al vídeo, por favor.